Muy buenos días, bienvenidos a esta jornada de los ODS y de la responsabilidad social. En principio contábamos con dos ponentes, Clara Arpa y Víctor Viñuales, y desgraciadamente Víctor no nos puede acompañar porque ha sufrido un percance familiar, nada relacionado con el COVID-19, pero sí que nos le ha impedido estar aquí y les pide a todos ustedes disculpas porque esta urgencia de última hora pues, le impide hoy acompañarnos. No obstante, contamos con la presencia de Clara Arpa, que es la otra participante que teníamos prevista y sí que va a mantenerse la reunión, aunque en lugar de con dos ponentes únicamente vamos a mantener a Clara de ponente. Como sabéis todos, el plan de la responsabilidad social lleva en Aragón 4 años en marcha, aunque había antecedentes anteriores con aspectos de un premio de la responsabilidad social y con diversas ayudas, fruto del acuerdo del diálogo social entre Gobierno de Aragón, COE, CEPIME, UGT y Comisiones Obreras. Se firmó en el mes de noviembre del 2015, aunque realmente el plan se puso en marcha en estas fechas. En abril, hoy hace 4 años, en abril de 2016, con lo cual el plan actualmente cumple 4 años. El plan de la responsabilidad social actualmente tenemos casi 1.000 entidades y empresas, desde autónomos a grandes empresas, con el sello de la responsabilidad social. Ante la pregunta de muchos sobre si va a continuar este año el proceso, por supuesto que sí. Vamos a mirar de ser lo más flexibles, lo más laxos y los más permisivos para que todo el mundo, a su prioridad de trabajo personal de la organización, se pueda adaptar. Pero la idea es que el plan de la responsabilidad social, por supuesto, se mantiene y la idea es que otorguemos a final de año, como todos los años, los sellos de la responsabilidad social. Con los ODS además tenemos una ya larga ligación porque firmamos ya un acuerdo con Pacto Mundial, con la Red Española de Pacto Mundial hace 3 años, donde miramos ligar el plan de la responsabilidad social con los ODS y a un salto mucho más adelante con la firma, el primer acuerdo del nuevo gobierno público en la Sala Corona fue con Pacto Mundial, con su presidente, Juan Ángel Pes, y el presidente de Aragón y vicepresidente de Aragón lo firmaron para poner en marcha un plan de ligar las empresas con los ODS. Fruto de ello, y hemos puesto en marcha formación y plataformas, así como diversas líneas de actuación de difusión y de información sobre los ODS para que nadie pueda tener el más mínimo problema para implantar los ODS ligándolo a la estrategia de la organización. A todos os animamos en aragonempresa.com, podéis acceder y además en este momento hemos dado un salto más adelante y hemos creado los ODS más cerca, en el sentido de que todo el mundo desde su casa pueda acceder a la información tanto de gestión de los ODS como de implantación, tanto a nivel personal como a nivel de empresa. Con lo cual, arrancamos ya y vamos a presentar a Clara Arpa. Clara Arpa pues, es consejera delegada de una empresa referente, como es Arpa Equipos de Montaña. Equipos de montaña. Es diplomada en Relaciones Laborales y especializada en cooperación internacional y gestión de la responsabilidad social. Además, pues, le han invitado, a propuesta de su presidente de COE España, es miembro del Comité Ejecutivo de COE España. Y luego, además, pues es la única española miembro de la directiva de Pacto Mundial de Naciones Unidas a nivel mundial. Y sobre todo, Clara es una persona vinculada a la responsabilidad social a los ODS. Quiero hacer público que mucha gente no lo sabe, Clara Arpa hace 3 años, creo recordar, era alumna del título de experto en responsabilidad social. Pero no solo ella, sino con parte de su equipo directivo. Porque fue una apuesta de que ella, como primera ejecutiva de su empresa, quería formarse a más alto nivel sobre la responsabilidad social. De allí, ser alumna de un título de experto en la universidad, a ser una referencia a nivel internacional, con lo cual dan muestra del apego, de la implicación y de la voluntad de ligar la gestión empresarial con la responsabilidad social y los socios.
Y luego a nivel personal, tanto de mío personal como del IAF, nos da las gracias, porque siempre se implica, nos apoya y es una firme defensora de la implantación de los ODS y de la responsabilidad social. Cual tenemos en Aragón varios referentes, ya repito que hoy no podemos contar con él, pero sí que vamos a aclarar dos auténticos bastiones de la responsabilidad social y de los ODS. Con lo cual, empezamos ya, le damos a la palabra para que empiece su intervención. El proceso es muy sencillo. Clara nos explica su visión actual de los ODS y de la responsabilidad social. Al acabar os haremos una breve encuesta para que opinéis acerca de la implicación de los ODS y luego hay un turno de preguntas y respuestas por parte del público. Tenéis dos opciones, una por escrito a través del botón de preguntas y respuestas y otra opción que es más interactiva con el botón de levantar la mano sobre las 10, 11 menos cuarto, dentro de unos 40 minutos, lo podéis tocar y os daremos la palabra en directo. Con lo cual, Clara, muchas gracias por tu presencia, tu implicación como siempre y adelante. Buenos días a todos. ¿Se me escucha? Jesús, ¿se me escucha? ¿Se me ve? Perfectamente. Adelante, Clara. ¿Has de activar el vídeo? A ver, porque decía que... vale. Listo. Perfecto. Bueno, pues buenos días a todos y muchísimas gracias por atender a esta charla. Yo la verdad es que he podido durante estas semanas conectarme a alguna y la verdad es que el otro día, por ejemplo, estuve escuchando a Aurelio López de Ita, el presidente de CEPIME, fue una gozada oír a un maestro como él hablar de la situación en la que nos encontramos. Bueno, pues cuando me llamó Jesús le dije, no sé si voy a poder disponer de mucho tiempo. La verdad es que hemos estado muy complicados estos días, como todos, pero bueno, todos los que nos conocéis por la naturaleza del trabajo sabéis que ARPA se dedica sobre todo a hacer hospitales de campaña y hemos instalado el hospital de campaña de Zaragoza aquí en la Feria de Muestras. La verdad es que estamos súper activos, estamos intentando gestionar la compra también de mascarillas y de equipo de protección en China, estamos desarrollando pues batas certificadas para que sobre todo puedan utilizar en las residencias de ancianos, hemos ayudado a UNICEF también a hacer la gestión de las mascarillas, que por cierto están llegando a mascarillas donadas por UNICEF y gracias a la fundación de Seniors en Red a casi todas las residencias de Aragón, en mayor o menor medida. En fin, están siendo unos días muy, muy acelerados donde, bueno, las decisiones hay que tomarlas prácticamente sobre la marcha y sin mucha información. Con lo cual, he de decir que tampoco he tenido mucho tiempo para preparar esta charla que me iba a acompañar Víctor, que, bueno, lo echaremos de menos como siempre porque es un gran exponente de la responsabilidad social. Responsabilidad social y ODS en el día de hoy, ¿no? ¿Cómo podemos estar hablando? Me dicen a veces, ¿qué va a pasar con los ODS? Digo, bueno, pues no va a pasar nada. Es más, los que venimos argumentando que esta sociedad tiene que cambiar, que el sistema económico, el modelo económico que tenemos está totalmente equivocado y es insostenible, pues desgraciadamente hemos tenido que recibir una bofetada como la que nos han dado y nos están dando estos días para que tengamos de alguna forma una reflexión muchísimo más profunda. Yo espero realmente que, para desgracia de todos, este dolor y este sufrimiento que estamos durante estos días todos como individuos y como sociedad estamos sufriendo, pues en el fondo sirva para que esa bofetada, como decían el otro día, ese picor que te quede en la cara nos quede durante el suficiente tiempo como para realmente iniciar un cambio. Siempre hemos dicho, tanto Víctor como yo, que la responsabilidad del individuo está en sus acciones, en todas sus acciones. En esta sociedad tan compleja, tan transversal, tan globalizada, es inevitable que lo que hagamos como individuos sea realmente lo que afecte socialmente a la sociedad y afecte
al medio ambiente, como hemos dicho, y sobre todo a la economía. Estamos en una economía totalmente de recursos ilimitados, donde tenemos que cambiar, dar un gran cambio, y los ODS siguen siendo la herramienta, y ahora más que nunca. ¿Y por qué? Pues porque de esta tenemos que salir todos juntos, no podemos salir individualmente. De esta, el objetivo 16 y 17 tienen que ser muy importantes. El 17 porque realmente, como digo, como no estemos juntos y realmente bien coordinados, de esta vamos a tardar mucho en salir. Y en el objetivo 17 hay que darle muchísima importancia a lo que está pasando hoy en día. Estamos realmente realizando muchas acciones entre la administración pública, la administración privada, con la sociedad civil, con la tercera sección, con la academia, con la comunidad científica. Hay que ver solo los ejemplos, ¿no? Cómo se han puesto las empresas con la comunidad científica a repartir por voluntarios, por ejemplo, todas las caretas de protección que se necesitan los sanitarios. ¿Cómo estamos haciendo? Confeccionando mascarillas. Pues en nuestro caso, pues la tela la pone el Miguel Servet, la logística la pone una empresa privada, como es ARPA, la logística y la dirección y la gestión, pero realmente estamos distribuyendo a más de 50 voluntarios en su casa todas las tardes, paquetes de 50 mascarillas que al día siguiente pues ya tenemos, y todos los días estamos consiguiendo unos 500, 600, 700 mascarillas. Han venido los voluntarios de ATADES a trabajar aquí por las tardes a coser mascarillas, primero porque a ellos les hacía falta, y segundo porque una vez que ellos cubrieron sus necesidades, pues entendieron que podían seguir para ayudar a otros colectivos. La verdad es que cuando uno se organiza, cuando hay un objetivo común, las cosas salen. Ahora bien, necesitamos, por otro lado, una buena gobernanza. O sea, si queremos cambiar esta sociedad, si nuestro sistema económico, nuestro modelo económico lo queremos cambiar, necesitamos una buena gobernanza, necesitamos unos buenos líderes, necesitamos unas buenas formaciones y necesitamos unos buenos objetivos y unos buenos procesos. Y entonces no nos queda más remedio que exigir. Tenemos que exigir que nos ayuden y que nos tracen los pasos para poder realmente cambiar hacia una regeneración del modelo económico. Y eso nos pilla a las empresas con el objetivo número 8, ¿no? Sí o no, pasa por esta reforma que os digo, porque tenemos ya que esta pandemia ha puesto de relevancia el problema que tenemos de la industrialización. Resulta que estamos a merced de un país como China. Un país como China, y os puedo decir que los problemas que estamos teniendo para abastecernos de los equipos básicos de protección y de las carillas quirúrgicas no es solo un problema de que todos estamos yendo a China, sino también es un problema de que solo, o en mayor parte, solo lo puede hacer China. Entonces, hemos de pensar en este modelo de industrialización tan dispar, ¿no? que hemos. Yo me acuerdo hace 15, 20 años que la empresa que no se iba a China, que no se deslocalizaba, que no buscaba sus proveedores, pues es que éramos tontos. Yo siempre he luchado por la industrialización y el tejido empresarial. Bueno, al fin y al cabo somos una pyme que tenemos 80 empleados, pero siempre hemos presumido, y siempre con mucho orgullo, que nosotros el 95% de nuestro producto, de nuestros hospitales de campaña, de nuestros campamentos, de nuestras plantas potabilizadoras, de las plantas de gestión de residuos, todo esto es en un 56, casi 60% aragonés y en el 99% europeo. Sí que es cierto que a lo mejor no vendemos tanto porque últimamente, sobre todo desgraciadamente en España y en otros países, se mira más por el precio que otros criterios. En las últimas
leyes de contratación pública sí que es cierto que se han empezado a poner criterios de sostenibilidad y de localización de producto, pero tampoco se están implementando porque no son obligatorios. Entonces, estamos luchando para que además del precio se vean otras cosas, ¿no? Y todos también sabemos por qué los productos en China son más baratos, ¿no? Ya sabemos los criterios que tienen ellos de sostenibilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad, lógicamente hablamos de la responsabilidad social. En el Pacto Mundial trabajamos por los derechos laborales, por los derechos humanos, por la anticorrupción y por la protección del planeta. Es un poco incongruente con que nosotros, defensores de todos estos derechos, al fin y al cabo vayamos a adquirir nuestros productos a un país y en unos productores que, bueno, pues estos temas la verdad es que los dejan de lado. Dejan tanto los derechos humanos como los derechos laborales y sindicales de sus trabajadores, como los derechos de protección, de la protección del planeta. Y tampoco me quiero meter mucho con todo el tema de la corrupción en China, que desconozco, la verdad. Gracias a Dios, en contadas ocasiones he contado con ellos. Ahí sí que es cierto que ya hay productos que no te queda más remedio que acudir al mercado chino, pero también he de decir que hay países que te exigen que casi que no haya componentes chinos. Y te cuesta mucho encontrar o realizar algo donde el 100% esté fuera, ¿no? de China. Pero bueno, eso es un problema que veíamos venir, veíamos que tarde o temprano íbamos a estar en sus manos y las consecuencias son espantosas. Estamos realmente teniendo muchísimos problemas con un producto que cuesta en teoría 2 céntimos, aunque ahora cueste, me parece que se ha ido, lo de 2 céntimos ahora cuesta entre 50 y 60, esas famosas mascarillas que el gobierno ha puesto a 0,95, hace unos meses se compraban a 2 céntimos. Entonces, bueno, pues es uno de los problemas que tenemos. Tenemos que reindustrializar nuestro país, tenemos que tener una seguridad. Para reindustrializar nuestro país pasa por reindustrializar cualquier tipo de industria, no me refiero solo a la industria del metal, la industria agrícola, agroalimentaria, la industria textil. O sea, tenemos que tener claro que necesitamos una seguridad económica. Y una seguridad económica en este momento, en este sentido, no tenemos. Bueno, entonces tendríamos que empezar a pensar cómo podemos ser totalmente autónomos, o por lo menos tan autónomos como sea preciso, y ver y ser conscientes de que esta situación no va a ser ni la primera vez ni la última que nos veamos, ¿no? Tenemos que exigir también en esta nueva época que nos vamos a encontrar en el momento que intentemos volver a la normalidad, como dice ahora el presidente, esta nueva normalidad, tendremos que ver un apartado que no vamos a poder obviar, que es la rendición de cuentas. Nosotros estamos como empresas, estamos acostumbrados a rendir cuentas, pero sí que es cierto que cada vez se veía más que la contención, o que la gestión del gasto, tanto del gasto corriente como del gasto en infraestructuras, realmente por el otro lado no hay una rendición de cuentas adecuada. Y luego también vemos que hay demasiada normativa que no se cumple y poca inspección. Yo creo que ya llega un momento que tiene que haber menos regulación y más inspección. ¿De qué me sirve que haya una regulación exhaustiva si luego no se cumple? Y además de no cumplirse, no hay un órgano inspector que realmente audite, pero audite de una forma fiable y eficaz. Tenemos que acostumbrarnos a pedir una rendición de cuentas con respecto, no solo, el impacto social es importantísimo. Ahí en el objetivo 16, lo que son las administraciones públicas, tienen que poner todo. Nosotros queremos saber el gasto corriente y me encantaría saber qué impacto social tiene el gasto corriente y la inversión, ¿no? Al fin y al cabo, la gestión de los recursos, sobre todo tanto humanos como financieros,
vienen del sector privado. Me acuerdo que decían, bueno, todos pagamos IRPF y demás. Sí, pero si las empresas privadas no generan un ingreso, las empresas públicas no pueden pagar a sus empleados y estos a su vez no pueden ingresar el impuesto del IRPF correspondiente. O sea, eso lo tenemos que ver. Entonces yo creo que en cierto grado tenemos derecho todos, que somos los que realmente llevamos los ingresos o generamos los ingresos económicos del Estado, de cualquier administración, yo creo que tenemos el derecho de que nos den una rendición de cuentas. Pero no, cuando hablo de rendición de cuentas, es una rendición de cuentas, por supuesto, económica, pero por supuesto social. Y también quiero saber cómo el medio ambiente en este sentido toma peso. No solo ya una concienciación, sino que pasamos realmente a la obra. Yo creo que ahora en nuestra nueva normalidad, cuando tengamos que reinventarnos económicamente hablando y con nuestras actividades, es una muy buena oportunidad para empezar a trabajar en ese sentido. Muy buena oportunidad para ver realmente cuáles son los impactos y empezar a exigir impactos de alguna u otra forma. Como no vamos a poder salir solos, también es importantísimo que hagamos alianzas las empresas con la universidad. Importantísimo. Tenemos que ayudar que esa universidad nuestra realmente tenga una prioridad. La educación es fundamental. La educación y la formación continua. Con esto también hemos visto lo que estábamos desde hace tiempo reivindicando, una formación continua. Tenemos la idea en la mente, o por lo menos los de mi generación y un poco más abajo, que nosotros estudiamos una carrera o hacemos una oposición y ya está. Entonces vamos a encontrar un trabajo y bueno, pues ese va a ser nuestro trabajo para toda la vida. Desgraciadamente ya nunca va a ser así. Ya hacía tiempo que no era así, pero hoy todavía menos. Todavía las cosas están cambiando tan deprisa que, bueno, se ven los modelos productivos en cualquier tema de digitalización, va demasiado rápido. Necesitamos un apoyo increíble por parte de la academia para que realmente se dé más importancia a la educación de la que se está dando. Tenemos que exigir que estos, por supuesto, que tengan el reconocimiento que tienen que tener tanto los maestros como los profesores, tanto el instituto, la formación profesional es algo que tendría que ser vital cuando vemos que además cada vez hay menos jóvenes interesados en los estudios superiores. Hay un 30% menos, por ejemplo, de matriculados en carreras STEM que hace unos años. Cuando hablas con la gente joven, dice que el esfuerzo que hay que hacer en este tipo de carreras no les compensa. Pero sí que necesitamos ese tipo de trabajos, porque al fin y al cabo estos trabajos, a la larga, son los trabajos que valor la empleabilidad más alta, de más calidad, el valor añadido que más ofrece con su trabajo a esta sociedad cambiante. Tenemos que innovar. Es muy importante que realmente le demos el hueco y la presencia. Yo no estoy de acuerdo con aquellas políticas educativas que dejan pasar de curso con 2 suspensos. Tendremos que intentar dotar de más medios para que eso no ocurra, porque realmente eso sí que es un fracaso. O sea, tenemos que elevar el conocimiento y la formación de nuestros niños y de nuestras niñas y jóvenes, porque es que realmente esto a medio plazo nos va a penar. Bueno, hoy en día ya nos está penando. Y de aquí nos pasamos también a la sanidad. ¿Cómo es posible que haya números clausos con la cantidad de médicos que nos hacen falta? Sabemos que hay escasez. Mi marido es médico y tiene 61 años. Dentro de poco se jubilará. Bueno, ya está en ello. Pero es que cuando él estudió la carrera, se iban a las clases con sillitas de playa porque no entraban de la cantidad que eran. Esos profesionales que en este momento están pasando y pasarán en breve a la jubilación, no tienen reemplazo. No tienen porque se exige un 13, un 12 para entrar en medicina. Pero si no necesitamos pitagorines, la medicina es vocacional.
y hay cantidad de especialidades dentro de la medicina que no necesitan que sean de esta forma. Y necesitamos darle mayor reconocimiento también a los profesionales de la salud, que bien, como ellos dicen, cuando hace relativamente poco protestaban por los recortes, bien que se les tachaba incluso en algunos momentos de terroristas, cuando ellos saben perfectamente que el bofetón que ha recibido en teoría la mejor sanidad del mundo es porque ya hace unos años hacía aguas, pero no por los recortes, sino por todo en general. O sea, por supuesto, pero tenemos que darles más. Necesitamos dotar de personal a la sanidad, porque la sanidad que hemos desarrollado necesita muchísimo personal y necesita muchísimo más recursos. Le tienen que estar mejor pagados. Tiene que ser un bastión el tema de la salud. Por supuesto, la prevención. Ahora vamos a tener más de una ocasión. Tenemos que prevenir y tenemos que prepararnos. Necesitamos una seguridad sanitaria. Y esto hará que en vez de tener un tanque, a lo mejor el ejército tiene que tener 5 hospitales. Y en esto sé de lo que hablo. El ejército realmente no ha podido desplegar ningún hospital hablando de eso, porque es que no tiene dotación. Tiene 2, normalmente ellos usan 2 o 3 pequeños hospitales que despliegan en campaña cuando van en misión, pero no tiene ningún hospital, o no tiene hospitales al uso, como podríamos haber hecho aquí en Zaragoza o en otras ciudades más pequeñas que han necesitado. Soria, Ávila, no tiene. Y la brigada de salud realmente está diezmada. Pues a lo mejor tenemos que reforzar nuestra seguridad en motivos de salud, pero contando realmente y dotando al ejército. El presupuesto que tiene el ejército apenas es para las nóminas y poco más. No tenemos un ejército preparado para protegernos en este sentido, en una seguridad sanitaria como quizá necesitamos en un futuro, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta también. Como os digo, o sea, es muy importante que nos reindustrialicemos. Es muy importante que le demos a la sanidad, que le demos a la educación la importancia que tiene. Todos estos son objetivos de desarrollo sostenible que no dejan de ser una herramienta para que realmente esta sociedad pueda acabar. Y lo más importante también, y en este momento ha sido un boom, es la ciencia y la innovación. O sea, SEAT, BSH, o sea, Grupo Antolín, es que hay cantidad de empresas, Carolina Herrera, Inditex, El Corte Inglés, Filtrosman, Marker, cantidad de empresas, tanto aragonesas como españolas, en breve tiempo han dado la vuelta y han innovado en tiempo récord, pues válvulas, respiradores, todo tipo de tejidos para hacer mascarillas, para hacer batas, en un tiempo récord hemos conseguido innovar más que en los últimos, yo creo que 3 o 4 años. También tenemos que tener mucho cuidado con la innovación porque nosotros somos pyme innovadora reconocida por el Ministerio de Ciencia y he de decir que hay muchas veces que los proyectos que se presentan o que consiguen, hay que tener también un poquito más en ese sentido, un poquito más de control, porque realmente a veces ves proyectos que han sido dotados con una dotación económica importante y no les ves mucho dónde está el quid de la cuestión, ¿no? O sea, no sabes exactamente muy bien cuál es el fin de esas investigaciones que en el fondo se están dotando, pero habría que, en este sentido, también tener más dotación. Yo creo que es una dotación económica y de recursos. Todos dicen que tenemos muy buenos investigadores fuera. Hay que apostar y hay que volverlos a traer aquí. O sea, está clarísimo. Yo apostaría por la ciencia y la ciencia tiene muchísimo que ver con la economía circular. Pero un montón. Nosotros tenemos que empezar a pensar que los recursos, bueno, que empezar no, nosotros ya sabemos que los recursos son limitados. Los recursos del planeta son limitados. Sabemos que somos cerca de 8.000 millones de habitantes que tenemos que vivir igual que vivíamos hace 100 años, que éramos 2.600 millones. Entonces,
está clarísimo, los recursos del planeta son limitados y tenemos una responsabilidad nosotros de intentar modificar también nuestras conductas y llevarnos a la economía circular. Y para la economía circular, la investigación y el desarrollo son vitales, pero vitales. Y es bueno, otro de los objetivos que tenemos en el desarrollo sostenible. Por supuesto que todo lo que pasa por la nueva industrialización, por supuesto tiene que ya llevar el marchamo verde, ¿no? De economía baja en carbono y neutra. O sea, todo lo que haya que implantar nuevo y las nuevas industrias que se desarrollen se tienen que desarrollar en este sentido, y tenemos que ser capaces de ser más responsables como consumidores. Hemos de empezar a mirar las etiquetas, hemos de ayudar al pequeño productor, al comercio local, hemos de bajar a nuestro barrio, hemos de mirar las etiquetas, buscar productos lo más sano posible, que dañen menos el medio ambiente, que sean de cercanía. Y eso, el individuo que somos nosotros, realmente tenemos la llave para hacerlo. Siempre dicen que el consumidor, que el cliente y el consumidor tienen el poder. Bueno, pues eso somos cada uno de nosotros lo que podemos hacerlo. Entonces, todo esto tenemos que ser capaces de, a partir de ahora, en esta nueva economía, en este nuevo modelo que queremos regenerar, que tenemos que regenerar, es importantísimo que tengamos estos puntos en mente. Y trabajar todos juntos, y realmente yo le pediría a las administraciones una administración leal, una administración transparente, una administración honesta, donde no cabe ni el engaño ni la mentira, porque es de la única forma que realmente los individuos podemos confiar en nuestras administraciones. Es de la única forma, teniendo un nuevo liderazgo donde todo esto que he puesto anteriormente se tenga en consideración, pero profundamente y realmente con creencias personales. Esto lo veo clarísimo. Tenemos que, como empresas, ¿no? Como empresas tenemos que luchar contra la economía sumergida. La economía sumergida se calcula que en España está alrededor de los 90.000 o 100.000 millones. Fíjate qué bien nos vendrían ahora, ¿no? Pues bueno, pues nosotros en cierto sentido también somos culpables como consumidores de esa economía informal. También a veces vamos buscando cierto, bueno, ya me entendéis, ¿no? Lo que quiero decir. Y luego, por otro lado, tenemos también como sociedad luchar por todo lo que es el absentismo, que es fraudulento, que ahí tenemos enterrados otros 45.000 millones. Y todos sabemos y todos conocemos pues al hermano, la hermana, al cuñado, la cuñada, al primo, la prima, que realmente, bueno, pues podía hacer un poquito más, ¿no? Bueno, pues esos lastran los que luego realmente y de verdad necesitan de los servicios sociales y de la sanidad y de que realmente cuando se necesite y se precise se tengan las buenas condiciones y todos seamos eficientes. Así que eso es como ahora yo veo que no es mucho más diferente de como la veía en el mes de febrero. Yo creo que los objetivos de desarrollo sostenible lo que son es una herramienta, que los objetivos se acabarán además, porque la agenda es 2030. En el año 30 ya no habrá objetivos. No sé si se redactarán otros o como pasó con los objetivos del desarrollo del milenio, y luego tendremos otros objetivos, pero realmente es un momento que no nos ha quedado otra, pero que es un momento privilegiado en este sentido para realmente alinear las estrategias de recuperación de nuestras empresas con los objetivos del desarrollo sostenible. Y bueno, hasta aquí hablo, yo creo que hablo bastante. Y ahora ya, bueno, estoy abierta a cualquier pregunta que queráis hacerme o cualquier reflexión o cualquier comentario. Muchas gracias, Clara. En primer lugar, si os parece, a los
participantes que estáis online ahora, os vamos a invitar a una brevísima encuesta online para que votéis acerca de 3 preguntas que os hemos hecho acerca de los ODS. La primera pregunta es, en mitad de esta crisis, ¿qué importancia le dais a la responsabilidad social y a los ODS? ¿Es mucho, bastante, poco o nada? La segunda pregunta, como estáis viendo, es en su organización si tenéis en cuenta los ODS en la gestión de la empresa. Y la tercera pregunta, ¿cuál es vuestra visión para la próxima década? Para esta próxima década, la aplicación de los ODS es importante en el marco de la Agenda 2030. Bueno, pues la primera pregunta, el 91%, bueno, no voy a ir desvelándolo, pero bueno, veo que este público está muy alineado con la visión de Clara y la sostenibilidad. Bueno, ya habéis votado ya más del 70%. Damos unos segundos más y ahora desvelaremos los resultados de las 3 preguntas. Venga, lo damos ya. Pues la primera pregunta, el 84% creéis que es muy importante la responsabilidad social y los ODS en mitad de esta crisis. El 14% bastante y el 2% poco, y nadie dice cero. Nadie dice nada. La segunda pregunta, el 80% de las organizaciones que estáis aquí conectadas opináis que tenéis en cuenta los ODS en la gestión de la Y la tercera pregunta, es importante la aplicación de los ODS en el marco de la Agenda 2030 en esta década, pues el 82% mucho y el 18% bastante. Bueno, pues, perdón que no había compartido los resultados, ahora los comparto. Bien, ahora ya empezamos a... Tengo al público integrado. Tienes al público integrado, los que no tenías convencido, los has convencido ya. Bueno, pasamos a la parte de preguntas e intervenciones del público. Vamos a primar siempre la intervención en directo, con lo cual tenemos aquí a Carmen, que desea ya participar. Fenomenal. Con lo cual le damos la palabra. Le damos He entrado normal como todos los días, he visto el escritorio, he entrado en el correo y cuando iba a grabar un documento en K, Carmen, a guardar de un currículum, Carmen, no tengo K, abro y solo tengo C. Carmen, buenos días, estás en directo. No sé qué es guardar. El currículum dices. Me parece que estás trabajando mientras... Carmen, buenos sí, días. Vale. Sí. Nada. Vale, es que he salido. Vale, nada, he salido. Tenemos también a Eduardo Aragüés, si quiere hacer una pregunta, con lo cual le damos la palabra a Eduardo. A ver si tenemos más suerte. Hola, Clara. Hola, ¿Qué tal, Jesús? Eduardo? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, ¿cómo estás? Aquí sobrellevando el confinamiento con deportividad. Sí. Cuéntame. Bueno, una pregunta era, ¿puede que una de las resistencias a aplicar los ODS en esta recuperación de nuestras empresas pueda ser que en el subconsciente pensemos que nos restan competitividad a aplicar ODS? Es decir, ser más sostenible, ir siempre por la vía más ortodoxa y más legal, puede que pueda parecer que nos quita competitividad frente a la empresa de la competencia, que sí coge el atajo, que sí incumple algo sostenible. Entonces quería que nos hablases de este punto y casi que nos convencieras, que dieras argumentos para demostrarnos que al final los ODS sí que en realidad aporta competitividad a nuestra empresa. Al mundo, por supuesto. Yo es que creo que es muy importante que ya entre todos, porque claro, esto trata también de personas, los que trabajamos, los que decidimos somos personas. Entonces, me encantaría que ya no se estuviera solo el tema de competitividad relacionado con dinero, que es al fin y al cabo a donde lo llevamos todo.
sea, yo ya no hablo de competitividad, yo siempre hablo de eficiencia. Porque son los recursos, o sea, cuanto menos recursos precises, ¿vale? Y mejor los gestiones, más eficiente es lo que haces. Entonces yo creo que la palabra productividad está obsoleta y nos lo tenemos que meter aquí. Es una nueva forma de pensar, pero es que de eso se trata la sostenibilidad. Y eso como individuos, yo el otro día tenía un debate porque claro, yo decía, mira, no se puede, y te voy a poner un ejemplo clarísimo, no se puede, hay que ser coherente. Tú lo que no puedes hacer es reclamar, por ejemplo, para los agricultores, un salario básico de 1.200 euros, pero luego comprarte la fruta de Marruecos. ¿Me explico? O la de Portugal, porque lo tenemos ahí al lado, pero es que el salario que cobran los agricultores portugueses son 650. Claro, que eso también iría un paso más allá también a nivel de consumo, sí. Cambiar el chip también y decir, bueno, voy a ser capaz de pagar un poco más por esta fruta que me viene de la comarca de Jalón, aunque sea más cara, porque en el fondo es más sostenible. Claro, nosotros tenemos que pensar también que esto, nosotros vamos a tener que bajar nuestras expectativas. No sé muy bien cómo explicarlo. O sea, hay veces que tendremos que rechazar otras cosas o hacernos, o sea, rehusar usar algo. Quizá nos podamos complicar un poco más la vida, no tenerla tan fácil, pero es que ya no lo vamos a tener tan fácil. Es que no lo podemos tener tan fácil, porque el hecho de tenerlo fácil es donde nos ha llevado a donde estamos ahora. Entonces vamos a tener que rechazar de alguna forma esa vida cómoda que tenemos, porque realmente no es sostenible. Entonces yo sé que es un poco... No, pero para los que estamos en este ambiente, yo, por ejemplo, con la gente que de la empresa me ha costado mucho y me está costando mucho meterse en la cabeza. Pero bueno, yo creo que es a base de, y este ejemplo que estamos sufriendo ahora es muy, muy realista. Entonces, por ejemplo, ahora nosotros en la empresa estamos viendo cómo podemos hacer batas esterilizables y reusables. ¿Por qué? Porque también es muy complicado conseguir materia prima. Materia prima de usar y tirar para hacer batas rechazables de un solo uso. En fin, hay que... Entonces, pues sí, nos vamos a tener que de alguna forma complicar la vida. Muchas gracias, Eduardo, por su participación. Continuamos con preguntas. Aquí tenemos a José María Moncasi de Alvear, que pregunta sobre el reto de la reindustrialización, que siempre se ha dicho que España no puede depender tanto del turismo, pero ¿cómo vamos a pedir a nuestros jóvenes que sean emprendedores en un país con la mayor fiscalidad de Europa y del mundo? Mira Estados Unidos o países nórdicos. Bueno, pero es que, claro, o sea, yo totalmente de acuerdo con José María, es que no, lo que necesitamos es un cambio de paradigma y tenemos que dejarnos de... A ver, yo es que veo que lo que hay es, en ese sentido, es de alguna forma un paso atrás. Es que parece que estamos ahora otra vez con la lucha de clases. O sea, cuando tú ves las legislaciones que están implantando, es como si fuera una lucha de clases. O sea, mientras no se entienda que la pequeña empresa, sobre todo, es el motor del crecimiento económico, del empleo inclusivo, de calidad, y que realmente hay que apoyar a que cada vez hay más valientes que quieren apostar por este modelo. Pero para esto, claro que hay que ser valiente y hay que tener unas convicciones muy firmes. Mira, el otro día, precisamente, Aurelio López de Ita decía que había 91.000 empresas en
en Aragón y 45.000 eran autónomos. Bueno, pues son 45.000 valientes que han preferido echar a andar por ellos mismos cuando la ley no les apoya para nada, que quedarse en casa esperando a que alguien les resuelva la vida. Y eso es lo que ahora tiene que ser el cambio. Tenemos que empezar a valorar esos 45.000 valientes. Tenemos que empezar a valorar a aquel emprendedor de una empresa que en el fondo lo que quiere ser es empresario. Y mientras no se valore y haya políticas que realmente los apoyen y los echen a andar, entonces, claro, ahora estamos en un momento legislativo en esta situación que parece que hemos vuelto a la lucha de clases. Parece que resulta que los empleados, que son los trabajadores, como si los demás no trabajáramos, están explotados y las empresas son explotadoras. Y eso no puede ser. Lo que tenemos que obligar es a que los recursos que hacemos entre todos, como he dicho, mira, nosotros en nuestra empresa, entre empresa y IRPF de los trabajadores, pagamos más, no, de IRPF pagamos más de $500.000. Yo quiero saber cómo se gastan ese $500.000. Quiero realmente saber qué políticas sociales hacen. Su gasto corriente, cómo es su inversión. Y eso no lo tengo. Pero eso sí, ahora subimos impresión fiscal. Eso es lo que no puede ser. Continuamos. Tenemos ya en directo a Ana Torrens, que quiere hacer una pregunta. Ana, adelante. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Clara y Jesús, muchas gracias por la iniciativa y por el tema tan importante. Yo, en el fondo, soy un poco optimista, porque a pesar de esta situación, o precisamente por la situación, hay una gran sensibilidad por lo común. Igual que ahora hay una gran sensibilidad y nadie duda de que la sanidad pública necesita los recursos suficientes y necesarios y pasar de esa productividad que queda un poco desfasada, como tú decías, ¿no?, por una sociedad más de cuidados y también de autosuficiencia, una cierta autosuficiencia, porque esto de China, la fábrica del mundo, ya hemos visto lo peligrosísimo que es, ¿no? Yo tengo alguna duda. Por ejemplo, tú has hablado del tema de la economía sumergida, es muy importante, ¿no? Igual que es muy importante la rendición de cuentas, tanto públicas como privadas, y por tanto más inspección es necesaria para el tema de la economía sumergida. Pero luego hay otra cosa que pienso que estamos en el momento, y es una sugerencia o una puesta en la mesa, ¿no? El tema de esa tasa famosa que en la Unión Europea siempre se discute, pero luego se deja al margen, ¿no?, que es la tasa sobre los movimientos especulativos. Sí. La famosa tasa Tobin. Ahora quizás estamos en la sensibilidad adecuada para que la Comisión Europea o los gobiernos aprieten a esa comisión para una tasa que realmente con muy poquito daría unos ingresos muy importantes. Y yo pienso que sobre todo un posicionamiento de que realmente algo está cambiando, de que algo está cambiando en nuestra macroeconomía, ¿no? Y entonces quería ver tu opinión sobre esto y sobre otro tema que no sé si es verdad o no, pero me preocupa, que es que he leído en muchos sitios que ahí donde se implantó el 5G es donde hay una tasa más importante de coronavirus y además con unos casos más graves. Y la pregunta es, cuando se instalan estas novedades tecnológicas, ¿no hay un sistema para, igual que hay cuando se implanta el impacto ambiental, pues también debería haber a lo mejor un impacto sobre nuestra salud de estas tecnologías? No lo sé si existe o no existe, eso es otra pregunta. Vale, está, oye, muchas gracias. Mira, un amigo mío es el jefe de riesgos de una entidad bancaria y cuando hubo la crisis del año 2008, me dijo que el 99% de las transacciones que se hacían en el mundo eran financieras y no comerciales. Me pareció una barbaridad.
Durante la crisis debió bajar un 3%, pero es que a los 18 meses ya había otra vez un 99% de las transferencias que se hacían financieras. La tasa Tobin sería, porque al fin y al cabo, desde mi punto de vista, las transacciones financieras no dejan de ser, o los productos financieros, más que meros productos especulativos, ¿no? Que realmente aportan muy poco. El problema sería, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que los bancos posteriormente esa tasa Tobin no se le reviertan a los clientes? Porque entonces, flaco favor lo estaríamos haciendo a nosotros mismos. Pero sería estupendo que esas transferencias especulativas, de alguna forma, bueno, pues tuvieran otro cierto rédito, ¿no?, para la sociedad. Y luego, en cuanto al 5G, mira, no tengo ni idea. Yo digital soy muy poco, pero sí que diré que es que hoy en día, con Amazon, con Google, con WhatsApp, con todo lo que tenemos, realmente estamos vendidos. Las sociedades se han hecho tan grandes que yo creo que son incontrolables. Estas grandes plataformas dan un poco de miedo. Entonces, de este tema del 5G, la verdad es que no he oído nada de lo que has dicho, ya voy a mirar, a ver, voy a buscar, y la verdad es que no sé muy bien qué decirte con respecto a este tema. Pero creo que estas empresas son tan gigantescas y tan grandes que, bueno, son capaces de comerse a 1 o 2 estados de los grandes. Continuamos aquí. En primer lugar, agradeciendo tu implicación siempre a tope con la responsabilidad social y los ODS. La pregunta es si crees que con esta crisis de la pandemia todo lo logrado en estos últimos 5 años sufra un retraso importante y no lleguemos al 2030 con los objetivos cumplidos. Y luego hacen un guiño al Aragón, que si crees que estamos un poquito más avanzados respecto al resto de España, y la visión tuya de las empresas de Aragón respecto a la implicación con los ODS. Vale. En cuanto a, sí, yo creo que vamos a sufrir un retraso. Yo creo que todo lo que se ha conseguido en el último año, pues de momento se va a quedar parado. Pienso que, bueno, que cuando empecemos otra vez a arrancar y a empezar a trabajar y ver, primero tendremos que ver dónde estamos. Lógicamente, somos responsables con nuestras propias empresas y nuestros propios empleados, con lo cual primero tendremos que hacer un estudio de cómo estamos y cómo seguimos, porque en mayor o menor medida todos vamos a tener que cambiar la forma de que hemos hecho hasta ahora nuestra actividad. Eso va a ser, desde mi punto de vista, un parón de 1 año y medio. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros que tenemos ciertos proyectos de fotovoltaicas donde las empresas tienen que invertir, bueno, pues yo ya sé que lo que está en marcha quizá lo acabemos, pero de momento todo lo demás hasta el verano que viene se va a quedar parado, hasta que realmente las empresas vean cómo reanudan su actividad. Ahora bien, dicho esto, estoy convencidísima de que posteriormente vamos a avanzar muchísimo más rápido, porque creo que muchas de las cosas que hemos estado divulgando y que hemos intentado de alguna forma que empiecen a ser tangibles, van a sufrir un acelerón. Y lo que perdamos ahora, el 1 año y medio, los 2 años que perdamos ahora, yo estoy muy optimista que desafortunadamente ha tenido que pasar algo como esto para que la gente se ponga las pilas. Y en cuanto a las empresas de Aragón, yo no sé si es que yo vivo aquí y estoy todo el día divulgando y, como decimos, dando la brasa, ¿no? Pero sí que veo que es que Aragón es un terreno muy permeable para todas estas cosas. Yo creo que yo sí que nos veo en general a la sociedad aragonesa como más implicada y con más ganas de implicarse en este nuevo cambio de cara a la sostenibilidad. Yo sí, en eso sí que soy optimista. Me gusta. Hola, Clara. Esta pandemia nos ha adelantado muchos años en la digitalización en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿No piensas que acceder a la tecnología o no
aumentan más las desigualdades sociales en este mundo? Y otra pregunta ya libre. ¿Cómo crees que será el mundo a partir de ahora? La digitalización es clave. ¿Por qué? Porque para que realmente podamos hacer que los recursos, para necesitar menos recursos, tenemos que ser más eficientes. El Internet de las cosas nos va a ayudar. Todo lo que podamos hacer a través, pero entendido, bien entendido. Yo estuve en un curso de digitalización y el 5G me lo explicaban como que íbamos a estar en un estadio de fútbol o en un concierto y que todos íbamos a poder subir fotos a Instagram. Y yo dije, jolines, pues si ese es todo el objetivo del 5G, parece que yo no lo voy a utilizar nunca. Tenemos que entender la digitalización todos como un medio para que máquinas hablan con máquinas y de alguna forma estas máquinas se puedan entender para que los procesos sean mucho más eficientes y consuman menos recursos. Dicho esto, lógicamente, por eso es tan importante formación en digitalización y en carreras de ciencias, porque el futuro va para aquí y efectivamente aquellos que tengan más recursos para poder desarrollar apropiadamente la digitalización tendrán más oportunidades en el medio plazo. Eso lo tengo clarísimo. ¿Y cómo va a cambiar el mundo? Va a cambiar en algunas cosas, yo creo que para bien, y en otras, bueno, pues yo espero que los pesimistas que dicen que todos vamos a ser más endógenos y que vamos a desconfiar del otro y demás, bueno, yo confío en la buena voluntad en general de la gente, de los individuos que conformamos la sociedad, y espero que realmente estos movimientos de solidaridad que se han visto se sigan viendo y que realmente el cuidado de las personas pase a que es lo que hemos estado viendo realmente cale por parte de la sociedad. Yo creo que lo tenemos clarísimo. Ahora tenemos que hacer que nuestros gobernantes realmente cale de verdad, que yo no sé si realmente, en general, no lo digo solo por España, pero tienes a los ingleses, a los americanos, o sea, salvo algunas excepciones, la verdad es que el 80% de los políticos a nivel internacional dejan mucho que desear. Y me gustaría que la sociedad, en general, los individuos, tuviéramos más capacidad de decisión de la que estamos demostrando hasta la fecha. Muy bien, pues ahora tenemos a una persona que hace la pregunta. Adelante. Muy buenos días. Es que pones U con diéresis. Perdón. Tía. Y no sé tu nombre. Pues U con diéresis, te lo digo, pero... Disculpa, si soy Fernando Bagüés, por eso lo de las diéresis es como... Sí. Somos de los pocos que todavía seguimos manteniendo la diéresis en nuestro apellido. Muy aragonés, por cierto. Bueno, la verdad es que yo he estado embobado contigo, Clara. Es un placer el haberte podido escuchar. Se me ponen los pelos como escarpias cuando oigo a alguien hablar de reindustrialización, algo que no estamos muy acostumbrados, ¿no? Últimamente. Bueno, en los últimos 20 años no he oído hablar de reindustrialización a nadie, ¿vale? Entonces, ahora mismo en la situación en la que estamos, la cantidad de empleos que se van a perder, desde luego, es la oportunidad de oro. La oportunidad de oro para que todos esos empleos que difícilmente se van a volver a recuperar, porque sectores como el del turismo o incluso el de la propia construcción van a volver a caer, pues el plantear nuevamente ese paradigma a nivel gubernamental, a nivel financiero, para dar ese impulso a la reindustrialización. La verdad es que de momento todavía no estoy a hablar de esto. Yo sé que en otros países, yo me he dedicado muchos años a temas de exportación, en muchos países sí que están subidos en ese caballo desde hace muchísimo tiempo ya, y entonces lo tiene bastante claro como para poder pegar el empujón ahora en lo que son los malos momentos. Yo estoy iniciando una etapa profesional autónoma. He sido de los que he sufrido la situación actual, y entonces, pues, afortunadamente tenía un plan B y lo tenía en marcha desde hacía ya un tiempo.
entonces lo voy a poner en marcha ahora y sobre todo el pilar fundamental, y es por eso por lo que da gusto verte, es basar mi proyecto de empresa en responsabilidad social y en los objetivos de desarrollo sostenible. Es un proyecto fundamentalmente industrial. Mi pregunta hacia tu conocimiento de los ODS va dirigida en dos cuestiones. La primera es si existen ya realmente grandes compañías multinacionales que sí que están apostando no solamente por responsabilidad social. Te has quedado congelado. ¿Fernando? No os oigo. Vamos a Blanca Viñuales, que nos pregunta qué aprendizajes a nivel estratégico podemos adquirir en gestión de la responsabilidad social, lo que nos afecta ahora y su resaca en términos de consecuencias económicas, sociales y ambientales. ¿Puedes repetir, Jesús? Sí, perdón. Que es que el sonido lo tenía desactivado. ¿Qué aprendizajes a nivel estratégico podemos adquirir en gestión de la responsabilidad social, lo que nos afecta ahora y su resaca en términos de consecuencias económicas, sociales y ambientales? Bueno, pues hay que tratarse más que nada a nivel estratégico. Yo haría bueno, pues lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Pues hacer un análisis de la situación, a ver los puntos donde realmente nos afecta más y poner prioridades. Y irlos, ¿no? Como estrategia. A nivel estratégico buscaremos aquellos que veamos más importantes. Intentaremos, como siempre, seguir teniendo una visión social de la empresa. Hay veces que es difícil, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque tienes que tomar decisiones que a lo mejor no son muy sociales en ese sentido, pero bueno, tú tienes siempre que, dentro de la empresa, siempre que proteger a los más vulnerables, ¿no? Y si en este caso tienes que prescindir de alguno, pues que prescindir de aquellos que estén más protegidos. Te doy un dato, ¿no? En este caso, o sea, mirar de este tipo de prioridades y es el aprendizaje que nos va a llevar, ¿no? La situación en muchas empresas es muy desagradable y hay muchas empresas que van a tener que prescindir de parte de su plantilla. ¿De quién prescindes? Bueno, pues hay que mirar pues yo prescindiría de los que más protegidos están y seguiría manteniendo los puestos de aquellos que son más vulnerables. Siempre, claro, teniendo en cuenta que necesitamos que las empresas salven el bache, ¿no? ¿Y la segunda pregunta era? No, era en la misma línea. Tenemos otra pregunta que si crees que organizaciones como la ONU y la Organización Mundial de la Salud han cumplido un papel importante o se les echaba en falta un liderazgo más importante en esta crisis. A ver, esta crisis ha sido y está siendo tan larga que quizá yo sí que he echado en falta por parte de la Organización Mundial de la Salud mayor determinación como líder. Me refiero, tanta recomendación, me explico, cuando ellos tenían a lo mejor más información y podían haber presionado más, ¿vale? Y haber hecho más por aquellos países, y no solo hablo por el nuestro, sino como países como, yo que sé, México o Brasil, por poner dos ejemplos, donde realmente sus recomendaciones han quedado de alguna forma tibias. Yo creo que sí que siempre se puede hacer más, ¿no? Pero yo creo que en este caso, no sé, es que luego te pones a pensar y no sabes hasta qué punto
las cosas que se oyen son ciertas, ¿no? Al fin y al cabo, el responsable de la Organización Mundial de la Salud tampoco es médico, es un ex ministro de Relaciones Exteriores de Etiopía, en fin, no sé si están también muy acertados, pero vamos, yo creo que sí que tienen una crítica en ese sentido. Bien, pregunta que dice que se espera que septiembre sea el mes de la BBC, de reactivación de las bodas, bautizos y comuniones. ¿No crees que una reactivación del virus puede estar cerca y estamos preparados? Bueno, yo esto es a nivel ya particular, yo no soy médico ni nada por el estilo, pero sí que es cierto que estamos leyendo todos, ¿no? Mucho lo de test, y vemos que no estamos haciendo test. Entonces, yo creo que hacer test es fundamental. Es aquí en la COE Aragón, que también estoy en el Comité Ejecutivo y la Federación de Empresarios del Metal, donde soy vicepresidenta, hemos presionado y parece ser que la DGA sí que va a dejar hacer test de forma preventiva en las empresas. Bueno, para mí me parece fundamental. Mira, nosotros estamos viniendo a trabajar desde el primer día. Por nuestra naturaleza, pues aunque los primeros días no hicimos más que mucha consulta telefónica sobre el tema de los hospitales de campaña y tal, claro, yo llegué aquí y como somos una empresa tan social, tan baja y tal, yo creo que todos se pensaban que nos iban a mandar a su casa. Y yo llegué aquí y dije, vamos a ver, aquí nadie se puede llevar un contenedor a su casa para terminar de hacer ahí una UCI o lo que esté haciendo, ¿no? Digo, con lo cual lo del teletrabajo lo tenemos fastidiado. Tampoco, si somos 80, tampoco se van a ir 10 a su casa y el resto se va a quedar aquí. Digo, y por otro lado, los 10 que se van a su casa, es que tampoco tenemos un protocolo de trabajo, de teletrabajo. Si estamos los 10 aquí juntos en la oficina y ya nos cuesta ponernos de acuerdo para sacar las cosas bien, imaginaros cada uno en casa. Y sí que es cierto que durante esos 3 primeros días, pues una situación tensa. Luego ya, como la verdad es que tenemos bastante espacio, cada uno se reubicó para no tener problemas de la distancia social y he de decir que llevamos 47, no sé, ya no me acuerdo cuántos días llevamos, pero aquí todos estamos sanos, ninguno nos hemos contagiado, incluso los 40 que hemos estado en la feria de muestras trabajando con otras cuadrillas de otras empresas. Con lo cual, pero sí que a mí me hubiera encantado y pedí, llamé a la MAD para que hicieran la prueba a todos los empleados durante varios días. Me dijeron que no, que solo si alguno se encontraba mal, que entonces les llamaran, que le harían la prueba y si salía positivo ya le remitirían a la Seguridad Social. Estamos trayendo test para UNICEF, 100.000 test. Yo en este momento como empresa no puedo importar, pero estoy haciendo los trámites para importarlos. Si realmente los importamos y nos dan el visto bueno, yo desde luego, tanto nuestra empresa como todas las empresas que podamos, les ofreceremos hacerle unos test. Porque creemos que es una obligación y siempre lo digo, la empresa da el 70% de trabajo, la pequeña empresa. Si utilizamos las pequeñas y medianas empresas como plataforma para llegar a la sociedad, llegaremos muchísimo más rápido. Si nosotros somos capaces, como somos capaces de ser muchísimo más eficientes que la administración pública, porque lo demostramos siempre 1000 veces, en ayudar a hacer test a todos los empleados que tenemos durante 2, 3, 4 veces, podremos salir de esto muchísimo antes. Y podemos tener la BBC, las bodas, los bautizos y la comunión súper. Ahora mismo yo creo que no estamos preparados. Creo que no. Y hay que luchar porque realmente nos hagan los test. Y hay que luchar porque si realmente nos dan permiso a las empresas para poder hacer test, con todas las garantías, eso sí, seamos capaces de hacerlo. Y tenemos que tener las herramientas y los medios. Yo no quiero que me ayuden, ya nos ayudamos entre nosotras. Yo lo que quiero es que no me pongan palos en la rueda y que me dejen hacer. Porque yo sé que nosotros lo podemos hacer. Muy bien, pues tenemos ya a Fernando descongelado. Te habías quedado congelada la imagen. Fernando, continúa tu pregunta. Adelante. Sí, disculpa, de repente en los momentos más
inesperado, se viene la pantalla azul. Se me desconectó. No sé. Vale, tranquilo. Perdona. Sigo con la pregunta que te hacía, Clara, es que si al carro, por decirlo de alguna manera, al carro de las ODS se están sumando ya grandes compañías, igual que cuando empezó lo de la responsabilidad social corporativa fue un impulso para seguir como modelo, seguirlas como modelo y tirar para adelante otras. Si las ODS ya están siendo utilizadas por las grandes compañías que pueden dar ese impulso, y si ya se empieza a pensar en algún tipo de, no de clúster, sino de asociación o de medio de colaboración, algún canal de colaboración en empresas que estén tomando las medidas de las ODS para colaborar entre nosotros. Es decir, si puede ser una tabla de medida el hecho de que para potenciar la actividad comercial, las ODS sean un valor principal para la selección de proveedores. Muchas gracias. Yo creo que sí, te he entendido perfectamente. Mira, yo creo que sí y te voy a decir por qué. Aunque algunos aspectos se nos están quedando atrás, pero hoy por hoy las grandes empresas, sobre todo aquellos ODS que tienen que ver con el medio ambiente, los ecosistemas, la tierra, la energía, el agua, todas estas que tienen que ver, sí, todas estas empresas que tienen que ver con esto, sí. Sí, ¿por qué? Porque ya ven que las inversiones a medio plazo están ahí. Y lo hacen más que nada por tema de negocio. O sea, ellos han visto que de tanto insistir, esto está calando y, por ejemplo, dentro de año y medio, dentro de 2 años, cuando vayas a pedir financiación a una entidad, van a empezar a pedirte tu huella de carbono y qué vas a hacer para mejorarla. Y eso está a la vuelta de la esquina. A lo mejor ahora, por toda esta pandemia, pues se retrasa 1 año, pero que seamos conscientes que a lo mejor dentro de 3 años vas a pedir un préstamo a un banco y te piden la huella de carbono y el plan que tienes para reducirla. ¿Vale? Entonces, en cuanto a todos los temas más bien medioambientales, se nos está quedando un poco atrás los temas sociales. Pero bueno, yo creo que van de la mano, o sea, irán detrás. Pero sí, las grandes empresas, desde luego, en el último año y medio, por parte de ellas hay un cambio brutal. Hay un cambio brutal. Imagínate lo que puede impactar esto, ¿no? Que vayas a pedir financiación de cualquier tipo y empiecen a pedirte tus medidas para una economía baja en carbono. Eso por un lado. Y luego, en cuanto a lo que me preguntabas de si hay un clúster o tal, bueno, nosotros estamos en el Pacto Mundial y la verdad es que a mí lo que me gustaría es que tuviera mayor actividad. Pacto Mundial sí que es cierto que la red española, aunque es la más grande, pues sus recursos son limitados, ¿no? Ya hace 1 año, año y medio, empezamos con IAF, con Jesús en este caso, para que fomentar a través de las asociaciones empresariales, en cada una de las asociaciones, donde realmente las pequeñas empresas tenemos mucha más, nos relacionamos mucho más en base de prevenciones laborales, de normativas, de tal. Siempre tenemos o solemos tener una asociación empresarial, ¿no?, a la que nos dirigimos para todos estos temas. Sí que es verdad que queremos fortalecer la presencia de la sostenibilidad dentro de las organizaciones. Igual que está pues, todo el tema de riesgos laborales o calidad, o nos instruyen sobre cualquier normativa nueva que sale y demás, queremos impulsar, ¿no? Que dentro de cada organización tú te puedas dirigir y ahí tengas más fácil el acceso, porque al fin y al cabo Pacto Mundial solo tiene una oficina en Madrid. Pero sí que estoy intentando, a través de IAP lo tenemos facilísimo, el tema de poco a poco ir cogiendo más volumen y más empaque, ¿no?, en este tema. Yo creo que es una buena medida hacerlo a través del instituto.
Vamos, Clara, aquí hace una pregunta, hay varias preguntas, las agrupo sobre el papel de Europa en esta crisis. Bueno, Y la segunda pregunta ligada también con Europa, que si no crees que haría falta en Europa una armonización fiscal. mira, yo soy una gran defensora de Europa, que además no lo he dicho porque se me ha olvidado, pero vamos, yo pienso que como solo no llegas a ningún lado, en este mundo globalizado donde tenemos los americanos por un lado, los chinos por otro, África está por descubrir y está Europa, la vieja Europa. Yo le he dado muchísima importancia a Europa. Si los europeos no nos juntamos, no conseguiremos ser lo que hemos sido hasta la fecha. ¿En qué sentido? Mira, Europa ha sido el bastión de los derechos sociales. Y yo, desde luego, la forma o los ideales europeos no los cambio por ninguno. Lo que pasa es que lo tenemos que reforzar. Tenemos que reforzar la idea de Europa. Tenemos que ser europeístas, que no lo somos. Nos acordamos de Europa para los Erasmus y poco más. Y además, España es un país que se salta la torera la mayoría de las directrices de Europa. Vamos, hace falta mucho más Europa, hace falta una armonización fiscal, por supuesto que sí, pero lo primero que necesitamos es las pocas directrices o las muchas que marque Europa, es cumplirlas. Es que la mayoría no las cumplimos. No cumplimos ni con el déficit, no cumplimos ni con la contaminación, que casi no cumplimos con nada. Luego que nos llaman los díscolos del sur, ¿cómo nos van a llamar los díscolos del sur? O sea, primero tenemos que ser realistas, ¿no? Y por supuesto que sí, yo a Europa le doy y gracias a que España está en Europa, porque si no, no sé cómo vamos a salir de esta. Continuamos, haremos una pregunta también que tiene su enjundía. ¿No crees que el coste social del COVID y post-COVID, además de mantener casi en España 14 millones de pensiones, desempleos y subsidios en general, más 2.600.000 funcionarios o empleados públicos, más la baja natalidad, más el incremento de la esperanza de vida, más una altísima deuda y déficit, ¿crees que el sistema es sostenible? El sistema, claro que no, pero lo llevamos diciendo hace tiempo. Llevamos diciendo hace tiempo y los objetivos están ahí para demostrarlo. O sea, si tú te vas leyendo las 169 metas, te das cuenta que cada meta te indica para intentar revertir todo lo que has dicho. El sistema, claro que no es sostenible. Y tenemos que ser menos cigarras y más hormigas. Porque, claro, estamos viviendo un poco del cuento, estamos viviendo un poco de lo que han hecho nuestras anteriores generaciones, que es las que nos han llevado hasta aquí. Entonces, ahora tenemos mira, todo cuesta mucho. Todo cuesta mucho y nos han hecho creer que todo cuesta muy poco. Y no es así, todo cuesta mucho. Y los grandes avances de la civilización de los últimos 200 años por la segunda revolución industrial realmente nos han llevado a equívoco. ¿Por qué? Porque ha habido unos datos colaterales brutales, que es los que estamos viviendo ahora mismo. Los estamos viviendo ahora mismo. Entonces, tenemos que renunciar a un montón de cosas. Y tenemos que ser más. Ahora estamos como la cigarra, que es cuando ha llegado el invierno. Estamos igual. Pero bueno, gracias a Dios, todavía somos una gran potencia. Somos un gran país, tenemos unas grandes empresas, tenemos una sociedad estupenda. ¿Nos fallan? Pues sí, nos fallan normalmente pues la degeneración, no el progresismo, sino la degeneración que nos ha llevado todo el sistema. Y el sistema tiene que ser eficiente. Y vuelvo a lo mismo, si no tenemos una sociedad eficiente, involucrada y realmente comprometida, no saldremos. Pero esto tiene que ser nosotros, los individuos, y que no nos dejemos comer la cabeza por cantos de sirena, que no existen. Que tenemos que renunciar a muchas cosas y volver, no te voy a decir que empezar de cero, pero claro que partimos. Y menos mal, y vuelvo a repetir, que estamos en Europa. Porque si no, ya me das tú cómo vamos a salir de esta. Y a ver, porque claro, tenemos que cumplir y tenemos que apretarnos el cinturón y tenemos que apretar los dientes y los puños y tirar para adelante. Pero con realidades, con realidades. Con realidades. Aquí, hablando de liderazgo y de política,
si crees que con los políticos actuales es posible avanzar, y hablo de No. políticos no como crítica, sino como representantes y líderes elegidos por la sociedad y designados como gestores del país, con liderazgo y defendiendo una organización productiva y social de la nación. Mira, tenemos dos ejemplos que son muy claros. O sea, lo que son las políticas de coalición, tenemos una coalición en el gobierno aragonés de 4 partidos con una oposición que es leal a la situación. Y las cosas, más o menos, tienen cierta coherencia. Y con cierta coherencia, aunque de dinero andamos mal, pero por lo menos más o menos sabes a lo que te puedes enfrentar. Eso es en el gobierno de la región, que yo creo que dentro de todos los gobiernos que hay en este momento, pues es el más, o de los más coherentes. Y con coherencia y con cierta transparencia se puede, de alguna forma, plantear una estrategia. Y luego tenemos un gobierno nacional de coalición que realmente esto no es lo que votaron los españoles, simplemente este es un gobierno que se instauró por unos intereses y que ahora la propia coalición está haciendo aguas. Y dentro del propio gobierno nacional está claro que hay una parte comunista que no entiende la situación en la que nos estamos moviendo, y luego, gracias a Dios, tenemos algunos ministros, como puede ser Nadia Calviño, ¿vale? O en este caso puede ser el ministro de Escrivá, que bueno, ponen cierta coherencia a todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque necesitamos que Europa nos ayude. Y necesitamos ser un país fiable. Yo ayer tuve una reunión del Comité Ejecutivo del Club de Exportadores, que es un club que está en Madrid, que bueno, estamos varias empresas exportadoras. El daño que está haciendo la gestión de esta crisis a la imagen de España no tenemos ni idea cómo está siendo. De hecho, hemos programado reuniones con los embajadores de España en diferentes países para que nos digan qué países realmente ven a España como un fracaso de gestión y cuáles además estarían dispuestos a apoyar a España. Porque igual que de la anterior crisis se salió con el comercio internacional, de esta crisis no sabemos si vamos a poder salir con comercio internacional. Porque las empresas que ya estaban exportando, o sea, porque ya no se puede exportar más de lo que se están exportando. O sea, anteriormente las empresas exportaban poco, hubo una crisis y salieron todas afuera. Y muchas de ellas consiguieron consolidar un mercado internacional. Pero ahora las empresas ya estaban fuera. Y el daño que se está produciendo exteriormente no sabemos si lo vamos a poder gestionar, ¿vale? Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, necesitamos que los demás confíen en España. No en España como país. Nunca confundamos a los países con los gobiernos, que eso nos pasa mucho en el Pacto Mundial. O sea, no, porque los americanos no quieren hacer nada, porque mira Trump y tal, y yo siempre digo, ojo, no confundamos el gobierno de un país con el país, que hay muchísimos americanos y muchas empresas americanas que están haciendo cosas increíbles y muy bien con respecto al medio ambiente. Y ese señor ya se irá. Pero o tenemos un cambio radical en la gestión del país tal y como está, o nos va a costar muchísimo volver a tener credibilidad fuera. Y la necesitamos. Y una pregunta que te pone algo de esperanza. En mitad de una pandemia mundial, en plena crisis económica y con un fuerte impacto social, ¿qué aspecto positivo nos puedes... ¿Positivo? Un aspecto positivo. Bueno, un aspecto positivo que, bueno, está clarísimo, de todo se sale. Hemos toreado en plazas peores.
sea, yo esto lo comparo con una guerra mundial en el fondo, ¿vale? Y dentro de que puede que haga tantos estragos como una guerra mundial, no es lo mismo. Partimos de una ventaja, partimos de un conocimiento y partimos de unos recursos. Lo único que tenemos que hacer es transformar los recursos. Transformar cómo gestionamos esos recursos. Ya sabemos dónde tenemos las debilidades. Sabemos que tenemos que renunciar a ciertos aspectos de nuestra vida. Por supuesto que no podemos salir mañana por la puerta y actuar igualmente que actuábamos en el mes de febrero. Pero eso es positivo. Eso es positivo. Y ya lo hemos hecho otras veces. Pues ¿por qué no lo vamos a hacer esta? Tenemos recursos. En el fondo lo único que tenemos que es gestionarlos de otra forma. Antonio Guterres, presidente de Naciones Unidas, esta misma semana, Clara, ha hecho una apuesta fuerte por el tema de la descarbonización y el objetivo del carbono 2050, la neutralidad del carbono. Sí. ¿Es un momento complicado para este mismo momento en plena crisis o cree que es importante en este momento, tocando fondo, redoblar la apuesta por la... Hombre, cuando hablamos de reindustrialización, esto es como todo, ¿no? Nosotros ahora estamos aquí y estamos cayendo. Estamos cayendo, pero bueno, la misma inercia puede que nos haga salir. Pero claro, porque mientras estamos cayendo, tenemos que ver cómo utilizamos esta para que esto sea tanta V como podamos en vez de ser una U y quedarnos en el fondo, ¿no? O una L. O sea, tenemos que aprovechar, tenemos que ser creativos, tenemos que trabajar mucho y tenemos que esforzarnos. Pero por supuesto que se va por ahí. Si nos tenemos que reindustrializar, utilicemos y vayamos a industrias que realmente sean bajas en carbono. La independencia energética es vital. Tenemos dos problemas en ese sentido. Por eso lo de baja en carbono es importante para España y Aragón. Tenemos un sitio espectacular para las renovables. Espectacular. Eso puede que en mayor o menor medida, adaptándonos y renunciándonos a ciertas cosas, nos pueden dar la independencia energética. Y eso sería la bomba. Entre otras cosas porque, primero, se sabe que es un recurso finito. O sea, se va a acabar, en un momento determinado se acabará. Y luego, segundo, realmente tenemos que analizar por qué dependemos energéticamente de países que no es lo más, que no son lo más mejor. Es que en cualquier momento nos puede pasar lo que nos ha pasado con China y los productos sanitarios. Pero energéticamente hablando. Entonces, hay que tener claro que se puede hacer y se está haciendo. Si nos dedicamos a ello, lo haremos muchísimo mejor y muchísimo más rápido. Y será uno de los ganchos donde nos vamos a poder agarrar para tirar y salir todos rápidamente, más rápidamente. Y una última pregunta, Clara. Si no crees que esta crisis ha puesto en valor el papel de las empresas por primera vez liderando la solidaridad. Bueno, yo creo que realmente, y ahí me pongo yo también una medalla, mejor no lo podríamos haber hecho. Creo. Yo todo lo que he visto y bueno, las cosas habrán salido mejor o peor por parte de las empresas, pero desde luego la cantidad de empresarios que han dejado atrás simplemente los temas económicos y se han volcado en los temas sociales, bueno, las redes están llenas de buenos ejemplos, de buenas prácticas, de solidaridad y de todo. Ahí está. Y desde luego son las empresas las que vamos a sacar a la sociedad de la crisis. Eso está claro. Pues nada, Clara, que como siempre, un placer. El tiempo se ha hecho corto, aún hay preguntas ¿Qué hora es? que se han quedado en el tintero. Ah, pues mira. Y hemos superado ya la hora, con lo cual te agradecemos, como siempre, tu conocimiento, tu aportación y como aragoneses es un orgullo tenerte como abanderada defendiendo la responsabilidad social y los ODS a nivel mundial. Con que gracias.
Nada, a ti Jesús, muchísimas gracias a todos y todas, de verdad, por atenderme y bueno, y espero que algo haya quedado y mucho ánimo a todos y cuidaros. Muchas gracias. Buenos días.